Ya. Qué gusto, bienvenido, hay mucha expectativa. Colegas, amigos, en primer lugar agradecer la asistencia a este evento importante por la presencia de un profesor de nota, colega nuestro del país hermano de Cuba. Muchos de ustedes ya lo conocen, y su especialidad en materia civil es el derecho de sucesiones. Por eso es que en esta oportunidad lo he invitado a que nos exponga básicamente sobre lo que constituye la función notarial dentro de su experiencia, además de conocer la legislación peruana y el derecho sucesorio o el derecho de sucesiones. Sin más preámbulo, los dejo con Leonardo. Realmente estoy emocionado y a la vez tenso. Es la primera vez que imparto una conferencia ante el ilustre Colegio de Notarios de Lima, y el hecho de estar acá en Perú, un país al cual admiro por su cultura, admiro también por la sobrada calidad intelectual que tienen muchos juristas de este país. Desde las aulas universitarias en Cuba he estudiado por algunos autores peruanos y además le he inculcado a mis alumnos el estudio del derecho peruano, porque he sido defensor del criterio de que el Código Civil de Perú es el de más vuelo teórico de todo el continente latinoamericano, y eso se lo he transmitido siempre a mis alumnos. La conferencia que voy a impartir en la noche de hoy, que se llama La función notarial y el derecho a sucesiones. O sea, voy a ofrecer un panorama de lo que hemos hecho, de lo que hemos andado en América Latina en materia de derecho a sucesiones, desde la visión o desde la óptica del derecho notarial, y todo cuanto queda por hacer. Yo he incursionado en el campo del derecho civil desde mi país y tradicionalmente he asumido desde hace unos años la cátedra de derecho de sucesiones. Algunos dicen, yo siempre he dicho que la cátedra de derecho de sucesiones ha sido caracterizada como la cenicienta del derecho civil. Es la parte más estática del derecho civil, la que ha tenido menos cambios, la que ha sido menos atrevida a mutar sus instituciones. De eso hablaba hace poco en La Habana, y un colega me dijo, yo le cambiaré el nombre, yo no diría que era cenicienta, yo diría que es la bella durmiente, porque el derecho de sucesiones se mantiene incólume. Muta el derecho de personas, la bioética, el bioderecho, lleva retos en el campo de el habeas data, el reconocimiento de los derechos a la personalidad, el derecho a la imagen, ni qué hablar del derecho contractual, de todos los avatares del derecho de daños, de las garantías del derecho de consumo, pero el del derecho de familia ni qué hablar. El derecho de familia, bueno, recientemente en Argentina se acaba de aprobar una ley sobre matrimonio igualitario, los cambios que hay operan en el ámbito del derecho de filiación a consecuencia de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, pero las normas de las sucesiones se mantienen impolutas. Rara vez el legislador toca el derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones ha quedado como lo dejó Napoleón hace 200 años. Y yo diría que no Napoleón. El derecho de sucesiones con el cual cada día los notarios trabajamos en todo nuestro continente es, en buena medida, el derecho de sucesiones que heredamos de Justiniano. Y es el notario el que por excelencia toca día a día el derecho de sucesiones por causa de muerte. Cada día se le atribuyen competencias al notario que tienen que ver con las sucesiones. Una buena parte de los países iberoamericanos, por fortuna, han incorporado el conocimiento de la declaración de heredero al intestado, además de la partición hereditaria, esto que hoy tiene Perú y que tiene mi país. No obstante, hay países dentro del continente que ni tan siquiera todavía asoman la posibilidad de que el notario conozca de la tramitación del título sucesorio. Podríamos constatar que donde más se ha avanzado es en el derecho contractual y el derecho de obligaciones, pero ni por asomo todavía se habla de un derecho codificado único del derecho de sucesiones, porque el derecho de sucesiones está muy arraigado con las particularidades, con la idiosincrasia, con la tradición de cada país, y de igual manera está muy vinculado con el derecho de familia.
Lo que resulta hoy incomprensible es que hayan pasos que lleven a cambios importantes en la dinámica de la relación jurídico-familiar y eso no repercuta en la dinámica de la relación jurídico-sucesoria. Lo que nos explica es que cómo hay avances en el ámbito del derecho familiar y el legislador que muta las normas del derecho familiar no logran una sintonía con el derecho de sí. Yo creo que es necesario en todo el continente ofrecer un análisis de por qué las normas sucesorias se mantienen tan estáticas. ¿Por qué, a diferencia del resto de las normas jurídicas, no se logra en el derecho sucesorio una manera de atemperarlo con la realidad social? Me pudiera preguntar y pudiera ser partícipe de este interrogante si el derecho de sucesiones que hoy está regulado en el continente latinoamericano y también en Europa responde a la realidad, la regulación de la concurrencia con un supuesto que abre paso al derecho de representación. Pero todavía son tenues las modificaciones que operan desde Europa de manera... Y en ese sentido me puedo preguntar y formular muchas preguntas. ¿Cómo se van a mantener impávidas las normas sucesorias ante la posibilidad del concepturus? ¿Cómo es posible que algunos ordenamientos jurídicos incorporen, reseccionen la figura de la inseminación post-mortem y no sean capaces de revolucionar el concepto que de capacidad para suceder tiene la mayoría de los ordenamientos jurídicos, que establece que la capacidad para heredar se da a partir del nacimiento o en todo caso el nasciturus? Al menos hay que estar concebido para poder nacer, pero ni qué pensar del concepturo que existe como realidad hipotética. De esta manera, ¿cómo es posible que un ordenamiento jurídico admita la inseminación post-mortem, en virtud de la cual es posible que aún después de la muerte del cónyuge, la mujer logre con éxito el embarazo y ese hijo existía como realidad hipotética, porque el hombre lo que dispuso fue de las células germinales masculinas y de la crioconservación, pero en el momento de su fallecimiento no había un hijo ni nacido ni tan siquiera concebido. Por lo tanto, las normas jurídicas sucesorias no pueden permanecer con el concepto clásico de que la capacidad se vincula con el nacimiento, o sea, con el hecho de ser persona o al menos de estar concebido, y por otro lado una norma de técnica que regula las técnicas de reproducción humana asistida y los efectos o impactos que tiene en materia filiatoria permitan que pueda establecerse o pactarse una inseminación post-mortem. Otro elemento importante es si las sucesiones van a sustentarse en el matrimonio. Y si el ius comunis sigue o seguirá siendo el fundamento por el cual, por razón de la constitución de un matrimonio, se puede heredar. O lo que es lo mismo, permitirá las uniones de hecho, heteroafectivas o homoafectivas, también generar un vínculo hereditario. Hay países como Uruguay que ya tienen reguladas las uniones homoafectivas, generadores de vínculos sucesorios. Ni qué decir de la Argentina, que ya ha regulado el matrimonio igualitario o matrimonio del mismo sexo. Claro, los propios argentinos han creado una norma, pero no fueron capaces de avisorar los cambios que operan en ellos en materia sucesoria. A modo de ejemplo, los argentinos permiten que la nuera viuda, en el caso de que el hijo haya muerto antes, o sea, en el caso de que el suegro pueda heredar al suegro. Un señor A tiene un hijo que le ha premuerto y la esposa de este señor tiene la posibilidad de heredar como nuera si al momento del fallecimiento del suegro ella se mantiene sin hijos. Lo que pasa es que la ley de matrimonio igualitario no fue capaz de hablar de que ahora hablan nueras en plural, o si esto se lleva a un plano igualitario, yernos en plural, porque lo que no es posible que en un matrimonio igualitario uno sea nuera y otro sea yerno. En principio ambos son nueras o ambos son yernos y es un matrimonio igualitario. Después de un ejemplo que les puede parecer morboso, pero es la realidad que como un cambio en el ámbito del derecho familiar, por idea de repercusión, por idea de rebote, o como efecto de un rebote o de una yuxtaposición, esos efectos jurídicos se expanden también para el derecho sucesorio. Ahora la doctrina científica la que está sustentando, primero por el principio de igualdad, de que no puede ser la nuera viuda. También el yerno viudo tendrá que concurrir a la herencia. Y con el matrimonio igualitario será pluralidad de yernos, porque habría que ver yernos, pues murió uno y cuántos dos de yernos, los 12. Entonces no se puede decir que el que sobrevivió era la nuera, sino era también el yerno. Y otro elemento importante que también nos atañe mucho a los notarios, porque lo vemos a diario en nuestro despacho, es
¿Hasta cuándo vamos a tener la figura de la legítima en la manera que está concebida en nuestros ordenamientos jurídicos, que lleva a países como Argentina o Bolivia a que el testador solo puede disponer libremente de un 20%? De ahí que en Bolivia raramente se testa, se utiliza la figura del anticipo de herencia como una vía de donaciones con valor de anticipo de herencia. ¿Por qué no atisbar las legítimas? Yo no estoy a favor de la aprobación de las legítimas, pero sí de que las legítimas cambien en cuanto a su función y pasen de una legítima parental a una legítima de corte asistencial. Y también merece, y es otro de los aspectos que voy a analizar en esta conferencia, en el ámbito de actuación del notario y la atribución de competencias al notario de actos clásicos de la jurisdicción voluntaria. De lo clásico llamado jurisdicción voluntaria, que ha llevado a que el notario conozca de las actas de notoriedad de declaración de heredero, que muchas veces el notario no es capaz de avisorar o de estudiar cuál es la naturaleza del acta de declaración de heredero. De ahí que yo sé que voy a plantear un problema que puede suscitar debate, pero la pregunta que puedo formular es: si yo puedo autorizar un acta declarando bajo juicio de notoriedad quiénes son los más propincos parientes que tienen derecho a la herencia, y he omitido algunos, ¿por qué yo no puedo rectificar en acta posterior el acta que autoricé sin que se concurra a la vía judicial? O lo que es lo mismo, ¿por qué yo en sede notarial no puedo rectificar el juicio notarial que en un inicio pude haber dado sobre la base de las pruebas que me fueron aportadas probando el vínculo parental? ¿Por qué yo en sede notarial no puedo rectificar el juicio de notoriedad como esfera de ampliación del conocimiento del notario en el ámbito de derecho sucesorio? Los notarios, como les decía, si una materia es sensible, si una materia está prácticamente en manos de jueces y notarios, hoy cada vez más tomando protagonismo el notario es el derecho de sucesiones. Y es por ello que los mayores aportes que se han hecho, por ejemplo, en el derecho sucesorio español, han venido de la mano de ilustres notarios como Valleres de Tisoro, o Rodríguez Adrado, o Manuel de la Cámara, que han ido reconstruyendo el derecho sucesorio, pero se ha venido reconstruyendo a partir de la doctrina vivida y sentida que aportan notarios. Porque es que en las notarías se hace la sucesión. En las notarías vamos a ir construyendo como si fuésemos orfebres cada uno de los moldes que llevan a cada figura o institución jurídica. Desde la universidad, un profesor universitario, el mejor de los profesores universitarios, da excelentes clases de sucesiones, pero va a dar una visión estática de las sucesiones. Son los notarios los que pueden ofrecer la visión, o como decía el maestro Bayer, la perspectiva dinámica del derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones ha evolucionado a partir de los aportes doctrinarios que han ofrecido los notarios. La riqueza de un texto que escriba un notario nunca se va a comparar con el mejor profesor universitario que no ha ejercido la profesión o que no la ha ejercido desde la visión del notario. Un aspecto significativo es que los propios códigos civiles, si estudiamos los códigos civiles por ventura, dentro de ellos el Código Civil peruano, al menos ya le han dado autonomía normativa al derecho sucesorio. Si miramos al Código francés y al Código español, veremos que las sucesiones se regulaban como un modo de adquisición de la propiedad. Esa es la teoría, la concepción francesa de las sucesiones. La sucesión es un modo de adquisición de la propiedad, cuando todos sabemos que la sucesión no se agota en ser un modo de adquisición de la propiedad. Por ello es que los legisladores, esencialmente del siglo XX, los códigos civiles del siglo XX, el Código Civil peruano, el Código Civil boliviano, el Código Civil paraguayo, o sea, los códigos civiles del final del XX y algunos que le antecedieron, ya le dan autonomía normativa al derecho sucesorio. De manera tal que ocupa uno de los libros de los códigos civiles. Esto ha sido uno de los primeros avances que podemos sustentar en materia sucesoria. Otro que merece la pena, y había anunciado, es el tema de la capacidad para suceder. He podido estudiar desde el derecho civil peruano cierta tendencia que había en Perú, algo que me llama la atención, que no existe en otros países iberoamericanos, es de la regulación de la inseminación post-mortem.
La mayoría de las leyes que regulan la inseminación artificial, las técnicas de reproducción humana asistida, sea inseminación artificial en sus diversas variantes, o la reproducción o la fertilización in vitro, no admiten la inseminación artificial con muerte. Ha sido el legislador español, la ley 35 de 1988 y después ratificado en la ley 14 del año 2006 de España, que en su artículo 9 ha regulado la inseminación con muerte. Sé que el tema es un tema escabroso. Yo no pretendo en esta conferencia aludir a los criterios a favor o en contra de la inseminación post-mortem. Los que la critican consideran que realmente es algo indudablemente que va en contra de los principios éticos que se regula la inseminación post-mortem porque es una orfandad premeditada, y otros la consideran que debe ser regulada con carácter excepcional, porque si en algunos ordenamientos jurídicos se permite que la mujer sola acceda a la técnica de reproducción humana asistida, ¿cómo no va a acceder la viuda que ha intentado en vida de la pareja tener éxito en la inseminación? ¿Qué le importa la inseminación artificial post-mortem en materia sucesoria? El cambio de la dinámica de cómo entender de quién tiene capacidad para heredar. ¿Quién va a tener capacidad para heredar? Si yo admito la inseminación post-mortem, tengo que necesariamente conectar una norma sucesoria que modifique el concepto tradicional de que para poder heredar hay que al menos tiene que ser persona o al menos estar concebido. Porque la figura que se ha utilizado como herramienta jurídica traída del derecho romano es la del concepturus, no de la del nasciturus. O sea, aquel que existe como realidad hipotética. Aquel que existe como realidad hipotética. Esto ha llevado a cierto sector, a mi juicio, irracional de la doctrina, de hablar de que cuando se dispone de semen, estamos en presencia de un legado de semen. Lo cual, indudablemente, supone algo irracional. Algo que pudiera llevarse a decir que el semen se puede adquirir por uso capión. Indudablemente, son cuestiones irracionales porque estamos hablando de la disposición de las células germinales masculinas que tienen una finalidad que es la inseminación. Indudablemente después de haberse comprobado ciertos requerimientos, de manera tal que la herencia no sea la razón por la cual se va a practicar la inseminación post-mortem. Pero la regla de capacidad, eso no sucedió en España. Fíjense, en España regula la ley de reproducción humana asistida y la inseminación post-mortem desde el 88. Y el Código Civil español se mantuvo incólume. El legislador español siguió manteniendo el criterio rígido de que la capacidad para testar se sustenta en la existencia de la persona física o jurídica, o en el caso de la persona física, al menos que esté concebido. No así en el Código Sucesionis de Cataluña, que después ha devenido uno de los libros del Código Civil catalán. En relación con el tema de las alternativas, miren, si hago una encuesta entre los notarios, estoy convencido que el 80% de los aquí presentes van a mantenerse a favor de que el testamento sea la única vía alternativa para disponer del patrimonio vía intergeneracional. Es que estamos apegados durante tantos siglos a que el testamento es el sacrosanto negocio jurídico. Es el más formal de todos los negocios jurídicos. Los negocios jurídicos pueden renunciar a ciertas formalidades, salvo el testamento. Y en Perú, de los ordenamientos que he estudiado, es el más formal en materia testamentaria, a tal punto que el notario tiene que redactar caligráficamente el testamento. Por lo tanto, el testamento sí se eleva al ser el más formal de todos los testamentos. Sin embargo, la realidad europea está mostrando de que debe haber vías alternativas. En los Estados Unidos, que no son tan formales en materia testamentaria, y para evitar ciertas formalidades en materia testamentaria, tiene regulada más de 18 tipos de cuentas bancarias que se llaman cuentas PAN o cuentas pagaderas a la muerte. El titular de una cuenta bancaria designa un beneficiario de esa cuenta, de manera tal que al momento del fallecimiento de ese titular, usted aporta la certificación de defunción y la certificación de nacimiento y retira la cuenta y pasa a su patrimonio, porque usted lo ha designado beneficiario. Esta figura se expande a países de la cuenca del Caribe. Lo tiene regulado Honduras, lo tiene regulado Guatemala, lo tiene regulado con el nombre de tarjeta testamentaria Puerto Rico, lo tiene regulado México, lo tiene regulado Cuba. O sea, una vía alternativa, un negocio dispositivo por causa de muerte. Es un negocio de última voluntad, esencialmente revocable, en el cual yo evito las formalidades testamentarias y en el caso, por lo menos de mi país,
usted está liberado de impuestos, porque es una figura que compite con el seguro de vida y es más efectivo que el seguro de vida. Realmente usted sabe cuál es el saldo que va a recibir, a menos que el titular de la cuenta quiera retirarlo en vida, porque el use, o sea, el derecho a revocarlo, el derecho a disponer de ese patrimonio está latente en el titular mientras este tenga vida. Se trata de una donación por causa de muerte o donación mortis causa, de manera tal que el beneficiario tiene como requisito no sobrevivir al titular de la cuenta, sino al menos no premorir al titular de la cuenta. Suficiente con que no premuera para que pueda recibir el saldo determinado. Y esencialmente en algunos derechos morales, como el derecho a Aragón, se emplea para potenciar las explotaciones agrarias. El titular de una explotación agraria. En América Latina, solo un país, por una razón histórica, un solo país ha regulado los pactos sucesorios. Es el Código Civil Boliviano, que establece la posibilidad de pactar sobre la herencia, que forma la libre disponibilidad en caso de existir legitimario, asciende un 20%, o en los casos de no tener legitimario, yo puedo pactar sobre toda la herencia y disponer libremente de ese patrimonio hereditario a favor del contratante. Respecto a este contrato, por supuesto, rige el principio de la relatividad contractual y rige el principio de la inalterabilidad, el pacta sunt servanda, propio de la naturaleza del contrato sucesorio. Esto implica o supone que podemos o que debe existir, muchas gracias, vías alternativas en las cuales el notario puede darle también cobertura. Ni que decir también la figura de las pólizas en los seguros de vida para caso de muerte, que también están dentro de estas figuras alternativas, aunque no necesariamente sea un negocio de última voluntad. Pero la vida nos demuestra que hay otras vías distintas al testamento que tienen ciertos efectos. Es verdad que el testamento tiene ventajas: el ser esencialmente revocable, el no vincular al causante. Pero no quiero decir, y no es el mensaje que quiero transmitir en esta conferencia, de que el testamento sea la única alternativa, de que no sea una alternativa idónea para disponer de patrimonio. Sigue siendo quizás la principal, pero lo importante es que la persona que se encuentra en esa encrucijada busque alternativas. Como en varios países, fundamentalmente los países de Centroamérica, no hay tendencia a testar, y la disponibilidad del patrimonio opera o por vía de los anticipos o operan también por vía de las sociedades. Se crean sociedades, se aporta patrimonio, sociedades familiares, y con ello hace tránsito el patrimonio de un miembro de la familia, el causante, a los causavientes. De manera que se enerva el testamento como única alternativa. Esto es importante. Yo creo que el notario tiene que cultivar y tiene que abogar y educar a la población sobre las vías testamentarias o no para poder disponer del patrimonio. Y hablo de la sustitución como hablo de la previsión del acrecimiento, o la posibilidad de nombrar un legatario sobre cosas simples, o la posibilidad de nombrar un legatario en parte alícuota. El ordenamiento jurídico de mi país establece que el legatario no puede ocupar la cosa legada por sí mismo. Si usted ha nombrado varios legados, nombre un albacea o un heredero para que ejecute el legado, porque se presume en derecho sucesorio que el legatario no puede ser albacea, porque una de las facultades del albacea es entregar el legado. Entonces, de lo contrario, hay una manera de interpretar las normas de que esta norma es dispositiva. Establezca expresamente en el testamento: nombro legatario a Juan, a quien le doy expresas facultades de ocupar la cosa legada, porque con ello usted evita que el albacea o el albaceajo tenga que ejecutarse. Pero estas son alternativas que no sabe la persona, su cliente, lo sabe el notario. Para eso opositó a notarías, para eso es un jurista de primer nivel en cuanto a conocimiento en cualquier sociedad. Y la función social del notario es revertir esos conocimientos que tiene en materia sucesoria en función de la sociedad. Si yo no le digo todas estas alternativas, es como ¿cómo voy a jugar el ajedrez? Tengo que buscar, tengo que salvar, tengo que proteger el rey. ¿Y cómo lo tengo que proteger? Tengo que saber utilizar cada pieza. Cuando uso el alfil o cuando uso la torre. Realmente yo tengo que buscar las alternativas, porque yo tengo varias alternativas y yo tengo que prever, señores, mientras que el que contrata está previendo los frutos de ese contrato, próximamente el que testa, en primer lugar, cuando se ejecuta el testamento,
no va a ser el protagonista. Él no nos va a decir desde el más allá, no, a él no, yo no quise decir esto. En materia de hermenéutica testamentaria, las reglas de la hermenéutica testamentaria son distintas a las reglas de la hermenéutica contractual. Sobrevivirle 10 años más. Pero tiene que el ordenamiento español solo le permite a la cónyuge la cuota habitual usufructuaria. O sea, los bienes que ella recibe en usufructo se revierten a los hijos que son nudos propietarios. Y tienen 2/3 que tienen que dejar de legítima a los hijos. Y solo el tercio libre de disposición a la esposa cuando esta persona que tiene 80 años tiene un hijo de 56. Que ya tiene un patrimonio constituido y que ya casi tiene nietos. Y tiene un patrimonio constituido que asciende a un monto superior al del pecador. Sin embargo, el legislador español le obliga a dejarle 2/3 a hijo y no beneficiar por el monto total de la herencia a la devenida a posteriori de su fallecimiento viuda. Estas cortapisas llevan a posiciones, a mi juicio, de extremas que pretenden suprimir la legítima. Pero lo cierto es que yo digo, repensar la legítima, reconceptualizar la legítima, e enfocar la legítima en una función asistencial, protector, respecto al cual también quiero referirme, y creo que es importante, es el hecho de atribuirle al notario la competencia de asuntos no contenciosos. Mire, no vengo a hablar, yo no puedo venir a hablar de ese tema en casa de Trump. Perú es el país de toda América Latina que más asuntos no contenciosos tiene. Cuando yo digo en Cuba que en Perú el notario conoce de la prescripción adquisitiva, se quedan así, ¿cómo es posible que el notario conozca de la prescripción adquisitiva? O sea, el ámbito de actuación, de competencia del notario en Perú, en materia de asuntos no contenciosos, no es comparable con ningún país, ni con Guatemala, que es uno de los países que más ha desarrollado los asuntos no contenciosos en sede notarial. Ahora bien, esto no significa que en nuestro continente todos los países sean de esta manera. Argentina, la cuna de la Unión Internacional del Notariado Latino, los notarios no tienen conocimiento de la sucesión al intestado. Solo conocen el testamento y de la adjudicación cuando no hay menores o personas incapaces. A tal punto ha sido la discordia entre abogados y notarios en la Argentina que pueden consultar una página web que dice no a la sucesión notarial. O sea, se ha llevado a un plano tal que los abogados han establecido todo tipo de querella en todo orden en contra de cualquier pronunciamiento que pretenda atribuirle competencia al notario para conocer de la sucesión extrajudicial. Yo soy en ese sentido muy ambicioso como notario. Yo creo que los notarios son algo así como el centro del mundo del derecho. En este sentido, en Cuba ha sido uno de los que he defendido que el divorcio con hijo también puede ser de conocimiento del notario, pero ese no es el tema en la noche de hoy. Creo que esto de atribuirle parcialmente el divorcio al notario no corresponde. El notario puede conocer perfectamente el divorcio con hijos o sin hijos. Y en materia sucesoria creo que el notario puede conocer. Cuando el notario autoriza un acta de declaración de heredero, está autorizando un acta de notoriedad. Las actas de notoriedad fueron, digamos, la oveja negra del derecho notarial. Porque en el acta de notoriedad se expande el conocimiento del notario. El notario ofrece una serie de juicios que tradicionalmente no eran de competencia notarial. Por ello, en los años 40, cuando le atribuyen el conocimiento del notario en España de las actas de notoriedad, notarios célebres como Manuel de la Cámara Álvarez mostró reticencia en el orden teórico de que el notario le atribuyera el conocimiento de las actas de notoriedad, porque decía que era un plus que le estaban atribuyendo al notario. El notario no está para reconocer derechos, pero es que en el acta de declaración de heredero el notario no reconoce derechos. El notario constata un hecho, que es el padecimiento a intestato de una persona, lo hace, expande el conocimiento público de que existe un ciclo familiar restringido, de que esa persona murió sin haber otorgado testamento, y aplica el derecho sustantivo en tanto le han aportado las partidas de nacimiento o de matrimonio que acreditan la parentalidad o acreditan la conyugalidad. Y a partir de ahí, esa función la hace el notario, subsumir el supuesto hecho que le han aportado y que le han probado en la norma jurídica. Salvo el Código Civil Dominicano, que establece que el cónyuge va a heredar si no es pariente dentro del 12º grado de consanguinidad. Ellos tienen todavía el Código Civil francés. Imagínense que las pobres dominicanas
porque generalmente son las viudas las que van a la herencia, pues pobres las dominicanas concurrirán muy pocas veces a la sucesión. Sin embargo, la mayoría de los códigos civiles hoy regulan una tendencia a proteger o ofrecer una tuición al cónyuge superstite de manera tal que anteceda a otros parientes que concurran a la sucesión. A la luz del día está la aplicación de las normas de derecho internacional privado. En mi país continuamente mueren argentinos, uruguayos, y hay que determinar cuál, como en mi país sigue el Código Bustamante, rige la ley personal, además el Código Civil establece la ley personal, y tengo que aplicar la ley personal cuando voy a utilizar un testamento. Cuando voy a utilizar un testamento de un peruano, tengo que estudiar el Código Civil peruano. Indudablemente, cuando ese peruano inscribe un testamento en Cuba, se debiera también remitir a un registro iberoamericano que permita entonces dar la verdadera publicidad y con ello la garantía de los derechos de los ciudadanos. Nada, señores. La función notarial es el motor del derecho sucesorio. Lo que hoy puede avanzar en materia sucesoria tiene que ser avisorado desde el despacho notarial y para garantizar los derechos sucesorios, los derechos de los ciudadanos en sentido general. Es el arte notarial el que puede permitir los avances en materia sucesoria y la posibilidad de que la transmisión intergeneracional de la propiedad esté garantizada de cara a este siglo. Gracias.